Buenas tardes. A continuación daremos a conocer el comportamiento del COVID-19 en nuestro estado de Yucatán. Doctor Isaac. Gracias, secretario. Este es el parte médico del jueves 15 de julio. Ayer, miércoles 14, llegó un nuevo lote de 58.500 dosis de vacunas contra el coronavirus, de las cuales 14.400 son Sinovac y 44.100 AstraZeneca. También ayer miércoles se inició la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus para personas de 30 a 39 años de edad en los municipios de Sanacat, Tepacán, Tecal de Venegas, Cantamayec, Sinanché, Silán de Bravo, Zoncahuich y Copomá. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 317 pacientes en hospitales públicos. 44.004 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que es 51.203. Hoy se detectaron 233 nuevos contagios de coronavirus, 71 en Mérida, 17 en Acanqué, 15 en Junucmá, 13 en Canacín y en Tizimín, 10 en Ticul, 7 en Motul, Tixcocop y Humán, 6 en Maxcanú y Tecash, 5 en Oscuscap y Progreso, 4 en Guayma y Valladolid y 3 más en Jalachó, Tecó, Tecom y 3 foráneos, 2 más en Chemash, Concal, Citás, Peto, Río Lagartos y Yaxcucul y 1 más en Aquil, Baca, Chancom, Chapap, Chichimilá, Xixuluc Pueblo, Chocholá, Jomún, Izamal, Copomá, Maní, Opichén, Panabá, Suma, Tequit, Telchac Puerto, Tepacán, Timucuy y Tinum. De los 51.203 casos positivos, 446 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 31.382 personas contagiadas de coronavirus, los cuales viven 8.752 en la zona norte, 8.068 en la zona oriente, 2.918 en la zona centro, 4.380 en la zona sur y 7.264 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 19 fallecimientos. Se trata de 12 hombres y 7 mujeres con un rango de edad de 26 a 88 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, obesidad, cardiopatía, asma e insuficiencia renal crónica. 10 de ellos residían en Mérida, 2 más en Concal y 1 en Canacín, Junucmá, Peto, Humán y Valladolid, 1 más en Ticul y Temozón. En total son 4.782 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.100 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán con síntomas leves. Como ya se mencionó, 317 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Hasta aquí el reporte, secretario. Estos son los indicadores del semáforo estatal de Yucatán este jueves 15 de julio. El porcentaje de ocupación de cuidados intensivos total COVID y no COVID es de 47.8%. Está en color naranja y en descenso. El porcentaje de ocupación de camas de hospitalización total COVID y no COVID es del 56.3%. Está en color naranja y en ascenso. El incremento en admisiones hospitalarias de la semana con respecto a la anterior está en color verde y en descenso. El ritmo de contagiosidad del coronavirus está en 0.93, está en color naranja y en descenso. La positividad de los casos es de 42%, está en color rojo y en descenso. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color naranja. Muchas gracias.